Y decimos, no, es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿qué implica estar bajo la gracia? En verdad, ¿qué es la gracia? La gracia simplemente es un regalo inmerecido. Es algo que yo recibo sin haber hecho mérito alguno. Esa es la gracia. Entonces, cuando yo escucho la palabra gracia, yo tengo que abrir mi corazón y ojalá el Espíritu Santo en este día en verdad pueda iluminar nuestro entendimiento para que nosotros seamos conscientes de qué implica vivir bajo la gracia, ¿no? Porque por una parte están los que dicen, y no uséis la gracia como ocasión para el pecado, ¿no? Porque dicen, estamos bajo la gracia, entonces no hay condenación. Y es como libertad para pecar, tampoco es eso la gracia. La gracia no es libertad para pecar, la gracia no es vivir una vida en donde comamos y bebamos que mañana moriremos, no. Estar bajo la gracia es estar viviendo sobre y bajo cosas inmerecidas. La gracia simplemente es un regalo que Dios, un don que Dios ha manifestado sobre toda la humanidad, en donde Él nos da cosas que no merecemos. Eso es muy importante que lo tengamos claro. ¿Qué es la gracia? La gracia es recibir cosas que yo no merezco. Y a nosotros esa palabra nos choca, a los seres humanos, cuando llega una palabra donde nos dice que es recibir algo que yo no merezco. No sabemos ni siquiera cómo digerirlo. No entendemos claramente qué significa eso, porque venimos de un contexto de vida, de una estructura de vida donde nos han enseñado que todo en la vida nos lo tenemos que ganar. Como hemos hablado en otros temas acerca del plan de Dios, nosotros nacemos, hacemos una proyección de vida y decimos, es que yo quiero ser alguien en la vida, ¿no? Muchas personas dicen, estudie para que usted tenga un buen trabajo, para que usted tenga tal cosa. Entonces nosotros hacemos planes de vida y empezamos a construir nuestra vida de tal manera que creemos que todo lo que tenemos es porque somos brillantes, porque somos muy capaces. Es que yo me levantaba todos los días a las 4 de la mañana, es que yo he trabajado duro en la vida. Todas esas expresiones las usamos los seres humanos. Yo he trabajado muy duro para llegar donde he llegado, es que yo he sido muy inteligente, es que yo he sido muy capaz, es que yo he sabido rebuscarme en la vida. Todas esas cosas, esos conceptos que nosotros tenemos nos alejan de la gracia, porque si la gracia es recibir algo que yo no merezco, cuando yo recibo algo que yo no merezco, quiere decir que yo no he hecho nada para obtenerlo. Yo no he hecho nada para recibir eso. No he hecho mérito alguno. No es conforme a mi capacidad. No es conforme a mis habilidades físicas. No es porque yo estudié mucho, porque yo trabajé mucho, porque mis padres me dejaron la herencia. No, la gracia significa un regalo inmerecido. Y la gracia parte del hecho de que yo estaba en una condición que no me hacía merecedor de nada. Por eso hay personas que cuando no entienden la gracia, por un lado, llevan una religión. Entonces llevan lo que se llama un evangelio de obras. Por eso el texto dice, porque ya no está bajo la ley, porque la ley establecía las obras. La ley establecía el ojo por ojo y el diente por diente. Entonces la ley establecía que si yo me portaba bien, me iba bien. Y hay muchos que a día de hoy llevan un evangelio así, un evangelio de obras. Y ese evangelio de obras, como hablábamos una vez en las clases bíblicas, es un evangelio dañino. Porque resulta que usted llega a una iglesia, usted ve el panorama y usted dice, ¿qué hay que hacer? Conectarse, levantarse a las 4 de la mañana, participar en todas las cosas, y usted empieza a compararse con los demás y usted dice, yo puedo ser mejor que ese. Si ese hace esto, yo lo puedo hacer mejor, porque hay personas que tienen su ego bastante alto y además de eso son capaces. En realidad, humanamente tienen una capacidad superior. Entonces eso, el no entender la gracia hace daño a nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Hay muchas personas que han llegado a una congregación y empieza una actitud de competitividad, ¿no? Si esto es lo que hay que hacer, entonces se le dice, si usted es líder, usted debe hacer tal cosa, usted empieza a hacer todo eso y usted piensa que usted es merecedor porque usted lo haría mejor.
Una persona que piensa todas esas cosas no entiende la gracia. Todavía lleva un evangelio de obras, porque las obras determinan que si yo soy capaz de hacer esto, y hay personas que tienen una fuerza interna, una capacidad interna que usted les dice todos los días a las 4 de la mañana a orar, se van a levantar a las 4 de la mañana, entonces empiezan a hacer todos los requisitos para ser un gran líder, para tener un lugar que consideren de reconocimiento, y dice, pero estos son unos perezosos, yo lo hago mejor, yo sí oro, yo sí leo la Biblia, yo sí estudio. No hay gracia. Ahí vuelvo a la ley, porque yo estoy diciendo que yo merezco una función o merezco una posición por mi habilidad, por mi capacidad. Y allí es que todavía no hemos entendido la gracia. Cuando yo empiezo y llego a una congregación, o llego a una empresa, o llego a un lugar, a donde sea, y empiezo a competir con la gente, empiezo a compararme y digo, yo lo haría mejor, yo lo haría mejor que ella. Es más, hay gente que llega a unos niveles de comparaciones físicas, y yo soy más guapa, yo soy más alta, yo soy más rubio, entonces empieza con una cantidad de comparaciones de acuerdo a sus habilidades, sus capacidades físicas, que usted se autoconvence que usted lo haría mejor. Usted se autoconvence que usted es quien merecería estar allí. Todo eso se llama evangelio o conocimiento, una fe de obras. Una fe que me lleva a creer que por mi capacidad Dios me debe dar algo, o yo merezco algo. Y mira, y eso le ha hecho daño a tanta gente en el evangelio. Por eso hoy el Señor nos viene a hablar de la gracia. Sea que sea tu primer día en la congregación o lleves muchos años, hoy el Señor te dice, abraza mi gracia, y prepárate para recibir muchas cosas inmerecidas. ¿Cuántos quieren empezar a prepararse para recibir cosas que no merecen? Y pedirle al Señor, Señor, renueva mi mente hoy, porque yo quiero vivir de tu gracia. La gracia nos lleva y nos posiciona a recibir constantemente de Dios cosas que no merecemos. Y hoy el Señor te dice, no has recibido muchas cosas en tu vida porque no conoces mi gracia, porque no sabes que yo soy un Dios de amor, que yo soy un Dios de bondad, que soy un Dios de misericordia, y soy capaz de darte cosas que tú no mereces. La gracia nos lleva a un lugar donde Dios nos lleva a alcanzar cosas que humanamente tú nunca podías alcanzar. Pero hay muchos que todavía llevan una fe de obras, donde piensan que merecen recibir cosas por lo que son, por lo que han hecho, por su capacidad. Pero cuando abrazamos la gracia, nos liberamos diciendo, Señor, haz de mí lo que tú quieras darme. Y te aseguro que lo que Dios quiere darte es mayor que lo que tú querías alcanzar. ¿Cuántos quieren alcanzar y recibir la gracia de Dios y decirle, Señor, abro mi corazón para recibir cosas que no merezco? Hermanos, la gracia nos lleva a obtener bendiciones de Dios continua y constante que no merecemos. Pero como les decía al principio, eso choca con nuestra estructura de pensamiento, porque nuestra estructura de pensamiento nos acostumbró a que yo solo debo recibir cosas que merezco, cosas que yo creo que debo recibir. Entonces yo lucho constantemente para obtener esas cosas que yo creo que merezco. Pero cuando yo decido vivir bajo la gracia de Dios, me lleva a un polo totalmente opuesto. ¿Y sabe qué me dice la gracia? Vas a empezar a recibir cosas que no mereces. Y uno se asusta. Dice, ¿cómo así, Señor? Si a mí desde pequeño me enseñaron que tengo que ganarme las cosas. A mí desde pequeño me dijeron, eso lo recibes porque lo mereces. Y por ahí derecho le alimentan el ego a uno, porque uno está convencido que todo lo que uno tiene en la vida es porque se lo ha trabajado y se lo ha ganado. Pero cuando yo recibo la gracia, que es el mismo Cristo, cuando la gracia llega a mi vida, ¿sabe qué empieza el Señor a decirte? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Esa es la gracia. Si tú quieres entender la gracia, empieza a estudiar todos esos versículos en donde Dios nos dice, tú no merecías ser perdonado y te he perdonado.
Tú no merecías convertirte en hijo mío y te he hecho hijo. Si nosotros nos podemos estudiar la palabra de Dios, ese nuevo pacto, todo está lleno de gracia, porque Dios nos constituye, como leía el cita al principio, reyes y sacerdotes. ¿Nos merecemos eso? No. Y Dios quiere que tú abras hoy tu corazón, que abramos nuestro corazón para decir, Señor, quiero aprender a vivir en la gracia.